Me he puesto el objetivo de crear el vídeo que me hubiese gustado ver antes de entrar en Ingeniería Informática. Estoy en cuarto año de carrera y a falta de 5 asignaturas y un TFG he terminado Ingeniería Informática y en este vídeo os voy a intentar explicar cómo es la carrera, qué cosas se pueden aprender y qué cosas tenéis que esperar de la carrera. El vídeo va a ir en orden cronológico, es decir, primero voy a hablar de qué cosas hacen falta previas a la carrera, qué cosas hacen falta para entrar en la carrera y después vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, lo primero, ¿qué hace falta para entrar en la carrera? Lo primero que hace falta es conocer un poco de matemáticas y ahora muchos os estaréis preguntando, ¿y no hace falta saber nada de programación? Bueno, la verdad es que no. Yo entré en la carrera sin tener apenas conocimientos de programación, lo único que había hecho era en bachillerato una asignatura que era algo de programación en el que vimos Scratch, que es un lenguaje en el que haces que un gato se mueva moviendo bloques, o sea, eso no se puede considerar casi ni programación, pero bueno. Y matemáticas hay que conocer porque sí que hay asignaturas en primer año que es bastante matemáticas. Tenemos matemática discreta, cálculo, álgebra y análisis matemático, esas 4 asignaturas de matemáticas potentes el primer año, y sí que hay que tener un poco de conocimiento sobre cómo funcionan las matemáticas, porque realmente estas son las asignaturas difíciles del primer año. Volviendo un poco al tema de la programación, solo hay una única asignatura este primer año de programación que se llama Programación Básica y lo que se aprende es un lenguaje que se llama Ada, que si no mal recuerdo es del 1980, es un lenguaje bastante sencillo en el que se aprenden los pilares de la programación, o sea, a partir de ahí ya empezáis a derivar a otros lenguajes como pueden ser Python, C, Java, etc. Pero este primer año con saber un poco de matemática, bueno, un poco, hay matemáticas complejas, pero con controlar un poco las matemáticas y tener capacidad para entender la programación, porque es lo que se centra este primer año, en entender la programación a nivel básico. Sí que hay cosas un poco complejas, pero bueno, es entender cómo funciona la programación. Con eso, listo, con eso podéis hacer la carrera. Y además, si tenéis conocimiento previo de programación, pues mejor que mejor, porque eso os va a hacer mucho más sencillo. Además, la nota de corte de esta carrera no es demasiado alta como podría ser, por ejemplo, otra carrera como medicina, por lo que no es un requisito que vaya a hacer que no entréis en la carrera generalmente. Luego siempre hay casos en los que la nota de corte no llega o lo que sea, pero normalmente la gente que quiere entrar en la carrera suele superar la nota media de selectividad en nuestro caso. Y ahora vamos a empezar a hablar de los años académicos y vamos a empezar por primero de carrera. Y ahora voy a decir algo que a la mayoría de vosotros no os va a gustar, a los que todavía no hayáis hecho la carrera. Y es que el primer año es un poco año filtro. Año filtro en el sentido de que está hecho un poco para que aquellos que no sirven para la carrera bien porque no les gusta, porque no son capaces de aprobar la materia, porque no les apetece destinar el suficiente tiempo para aprobar las asignaturas. Este es el año en el que esa gente sobre todo va a caer, y es que es completamente normal porque si miramos las estadísticas, aproximadamente el 50-60% de las personas que se matriculan en Ingeniería Informática termina abandonando la carrera, es decir, de ese 50-60% la mayoría caen este primer año. Entonces es completamente normal que el primer año haya mucha gente, casi la mitad, que abandone la carrera, pero esto es algo completamente normal porque el primer año además tiene mucha matemática, tiene poca programación, a la gente no le suele interesar mucho y se dan cuenta de que no es lo que se esperaban, que de esto hablaremos después. Entonces, el primer año es un poco año filtro, por lo que si superáis este primer año tenéis muchas posibilidades de acabar aprobando toda la carrera y sacándose el título. Y como he dicho antes, además de ser un año un poco filtro, es un año en el que apenas se programa. Como ya os he dicho antes, hay una asignatura que es programación básica, que sí que es programación, y creo recordar que en el segundo cuatrimestre hay otra de programación, pero bueno, muy poca programación para lo que la gente se espera. Y es que aquí quiero hacer un matiz muy importante, y es que la gente entra en la carrera pensando que es ingeniería del software, y hay dos cosas diferentes. Está ingeniería del software e ingeniería informática. Ingeniería del software es una rama que se elige en tercero de carrera, que de esto también hablaremos después, pero no es la carrera global. Lo que estás estudiando es ingeniería informática. Ingeniería del software es una parte de la carrera que puedes elegir más adelante. Y es que la gente entra en la carrera pensando que lo que va a hacer es páginas web, aplicaciones y este tipo de cosas que es solo programar en la terminal o programar en Visual Studio Code donde queráis y tener un resultado final que sea una aplicación, un programa, una página web, etc. Y no. Y es que de hecho los primeros años no tienen nada que ver con esa idea que tiene la gente, porque los primeros años son sobre todo matemáticas, entender cómo funciona un ordenador, entender cómo es un ordenador por dentro, lenguaje ensamblador, redes, etc. Entonces, esa parte de ingeniería del software es una especialidad que se da en tercero de carrera. No es toda la carrera destinada a eso. Eso sí, el primer año hicimos un juego de la Nintendo. Resumiendo, esta carrera no está hecha simplemente para hacer aplicaciones y páginas web. Esa es una especialidad que podéis elegir más adelante, pero la carrera no está únicamente destinada a eso. Una vez has superado las matemáticas de primero, llegas al segundo año. Y este segundo año para mí es uno de los más importantes porque es cuando ves realmente si es lo que te gusta o no. Porque el primer año, al ser un poco filtro, al tener muchas matemáticas, muchas cosas que a priori no parecen muy relacionadas con la informática, te puedes dar cuenta de que no te gusta, pero porque estás haciendo cosas completamente diferentes a
informática como tal. Entonces, cuando entras en este segundo año, sí que tienes informática profunda en el sentido de que vas a aprender cómo funciona un ordenador por dentro, vas a ver lenguaje ensamblador, que para el que no sepa qué es, cuando tú haces una instrucción en un lenguaje, por ejemplo, vamos a poner en Python o en C, esa instrucción llama a una instrucción de más bajo nivel y esa instrucción es una instrucción de nivel ensamblador, que es la de nivel más bajo, que es la que va a hacer que pues, se guarde el valor en el registro, se muevan los registros, etc. Y en el segundo año estas son un poco las cosas que estáis aprendiendo. Como veis es bastante diferente al primero, que estaba sobre todo relacionado a matemáticas, y en este segundo ya se empieza a ver realmente qué es un ordenador, pero de nuevo, no es ingeniería del software, estás aprendiendo cómo es un ordenador a nivel de ingeniería. A nivel de programación, en este segundo año lo que se aprende sobre todo es Java, C, Python nosotros no llegamos a tocar, pero creo que ahora sí quedan un poco en segundo, pero nosotros dimos a partir de tercero. Entonces, Ada porque lo das en primero, Java porque lo das en segundo, C porque lo das en segundo en lenguaje ensamblador, y Python si tienes suerte vas a tocar un poco. Entonces, si tuviese que resumir un poco estos 2 años de manera esquemática, sería primer año un poco de relleno y filtro, y segundo año para ver realmente si lo que te gusta es ingeniería informática o no. Y ahora llegamos a un punto crítico, que es cuando llegas a tercero de carrera y tienes que elegir una rama. ¿Y qué son unas ramas? Bien, cuando llegas a este año te ves en la tesitura tener que elegir entre 3 opciones, que son ingeniería del software, computación e ingeniería de computadores, que es mi rama. Entonces, ¿qué es cada una de ellas? Ingeniería del software es la rama por la que se meten la mayoría de las personas, porque se meten en la carrera pensando que la carrera es únicamente programar aplicaciones web, páginas web, etc. Un poco lo que sería el frontend, o sea, lo que es más visual, y la verdad es que no, esta es una de las ramas que tiene la carrera y que la eliges a partir de tercero, aunque en segundo hay una asignatura, pero bueno, la eliges a partir de tercero. Después tenemos la rama de computación, que sería la rama en la que se trata más inteligencia artificial, datos, cómo manejar datos, qué hacer con ellos, etc. Y por último llegaríamos a mi rama, ingeniería de computadores, que es sobre todo relacionado con ensamblador, bajo nivel, lenguaje de programación C, ciberseguridad, etc. Entonces, cuando llegas a tercero tienes que elegir una de estas 3 ramas que va a decantar qué asignaturas vas a hacer y en qué te vas a especializar. Aunque sí que es verdad que después las 3 ramas tienen un par de asignaturas en común, pero bueno, sí que cambian bastante las asignaturas. Entonces, mi recomendación es, si queréis hacer páginas web o diseño de aplicaciones, etc., ingeniería de software. Si queréis hacer manejo de datos, inteligencia artificial, big data, etc., computación. Y si queréis hacer ciberseguridad o sistemas empotrados, etc., ingeniería de computadores. Y ahora quiero hacer una pequeña reflexión personal sobre la inteligencia artificial. Y es que cuando hablamos de inteligencia artificial somos conscientes de que ya tiene bastante potencia a la hora de hacer, por ejemplo, páginas web y aplicaciones. Entonces, si vais a entrar en la carrera y estáis pensando en hacer ingeniería del software, yo le daría una vuelta, porque si nos paramos a pensar, sabemos que la inteligencia artificial, la IA, es capaz de hacer páginas web, es capaz de hacer aplicaciones muy rápido, a un coste prácticamente cero y mucho más rápido y por lo general mejor que un humano. Sí que es verdad que si sabéis hacer páginas web muy bien, vuestro trabajo es más útil y más demandado que el de una inteligencia artificial. Pero por lo general la mayoría de los puestos yo creo que se van a acabar reemplazando. ¿Qué pasa? Tenemos las 3 ramas. Ingeniería del software, que se puede sustituir por una inteligencia artificial, entre comillas y a grandes rasgos. ¿Qué pasa? Que para crear las inteligencias artificiales tienes que saber cómo funcionan, tienes que saber cómo manejar datos, cómo crearías. Entonces, por ese lado, la rama de computación, perfecto, porque está destinada a aprender a crear IAs, aprender a manejar IAs, aprender a manejar datos. Entonces, la rama de computación, perfecto. Y la rama de ingeniería de computadores, que es ciberseguridad y ensamblador a bajo nivel, la inteligencia artificial todavía no es capaz de encontrar fallos críticos en un sistema muy complejo, de encontrar fallos en el sistema y ser capaz de explotarlo. Entonces, de las 3 ramas, yo creo que la más perjudicada por la inteligencia artificial y que va a acabar siendo sustituida prácticamente al completo de aquí a unos años es ingeniería del software. Esto es una opinión completamente personal, podéis estar de acuerdo, podéis no estarlo, pero yo creo que la rama de ingeniería del software ya corre un poco de peligro, porque de hecho en nuestra universidad ya hay asignaturas que son desarrollo del software con inteligencia artificial. Entonces, va a haber un cambio muy importante, de nuevo, a mi parecer, opinión personal, yo quería tirar la reflexión y si estáis de acuerdo bien y si no, pues no, y a ver si os puede servir un poco. Yo creo que la inteligencia artificial va a sustituir en gran medida a la gente que estudia ingeniería del software y que sabe hacer páginas web y aplicaciones. Y bueno, una vez llegas a tercero de carrera, tengo que deciros que ya tenéis casi toda la carrera sacada, porque ya empezáis a hacer asignaturas de la rama que en teoría os gusta, habéis pasado los 2 primeros años que, como hemos dicho, son año filtro y año para ver si realmente te gusta. O sea, si has aprobado todo de primero y segundo, diría que el porcentaje de sacarte la carrera ya es del, se me lo invento, pero 95% o 100%. O sea, conozco a muy poca gente, por no decir absolutamente nadie, que una vez aprobado primero y segundo entero, abandone la carrera. Entonces, una vez llegáis a tercero, además, hacéis asignaturas que os gustan, de las ramas que os gustan, los proyectos empiezan a ser más interesantes
porque son de cosas que os llaman un poco más la atención. Entonces, por ese aspecto, genial. Una vez llegáis a tercero, tenéis casi todo hecho. Y con esto yo creo que ya hemos tratado todos los temas que quería hablar sobre la carrera. Podríamos haber entrado un poco más en detalle, pero bueno, quería hacer un vídeo un poco más superficial sobre la carrera en general para que pudieseis entender un poco qué cosas hacen falta, qué cosas hay que conocer, qué no, etcétera. Y si tenéis cualquier duda o comentario, por ejemplo, sobre la reflexión que he hecho sobre la inteligencia artificial, hacérmela saber sin problema en los comentarios, que los estaré leyendo y respondiendo todos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.